El sonido seco del martillo resonó por el salón, cortando el murmullo apagado del público. El juez, con su toga impecablemente negra, observaba desde lo alto, como una sombra de autoridad que parecía dominar cada rincón de aquel lugar. Delante, el acusado, un hombre de aspecto sencillo, mantenía las manos temblorosas apoyadas sobre la mesa, respirando como quien lleva el peso de años sobre los hombros. El aire en el tribunal era denso, casi sofocante, como si cada respiración tuviera que atravesar una barrera invisible para llegar a los pulmones. Al fondo, la música intensa de suspenso parecía acompañar el ritmo acelerado de los corazones. El público, abarrotado, permanecía en un silencio tenso, interrumpido solo por el lento arrastrar de algunas sillas. La fiscalía hojeaba papeles, mientras el abogado defensor no apartaba la mirada de su cliente, como si buscara en él alguna respuesta no dicha. Entre los presentes, una mujer de cabello recogido y mirada inquieta se destacaba. Había algo en ella que desentonaba, como si no perteneciera a ese escenario. Mantenía las manos cruzadas en el regazo, pero sus ojos no dejaban de moverse, atentos a cada gesto, a cada palabra. Y, aunque nadie allí lo sabía, esa mujer era la clave para un desenlace que nadie se atrevía a imaginar. El juez era conocido en toda la jurisdicción por su postura inflexible. Para algunos, era el símbolo de la justicia implacable, para otros, un hombre demasiado frío para entender el dolor humano. Su figura imponía respeto apenas entraba al tribunal, alto, con los hombros rectos, toga siempre alineada y un semblante que rara vez dejaba entrever alguna emoción. No importaba si el acusado estaba llorando o si la historia estaba cargada de tragedias, sus decisiones se basaban en pruebas, y solo en ellas. Los abogados más jóvenes temblaban al presentar sus casos ante él, mientras los más experimentados sabían que no había espacio para improvisaciones ni discursos apelativos. El tono de voz, firme y grave, parecía cortar el aire con cada palabra. Hablaba poco, pero cada frase tenía peso. Nunca se le había visto sonreír durante una sesión, y era casi un consenso que, allí adentro, él no era un hombre, era solo la ley. Para él, la justicia era como una ecuación matemática, o se probaba la inocencia, o se confirmaba la culpa. No había términos medios, no había atajos, no había lugar para los sentimientos. Pero esa tarde, un detalle casi imperceptible comenzaba a resquebrajar el muro de hielo que mantenía a su alrededor. Un detalle que, a primera vista, no parecía tener importancia, pero estaba sentado, inmóvil y en silencio, en la última fila del público, con una mirada que el juez sentía, aunque no quisiera, que le atravesaba por dentro. El acusado, sentado frente al juez, parecía un hombre común, alguien que podría pasar desapercibido en cualquier esquina de la ciudad. Tenía el rostro marcado por el tiempo, no solo por las arrugas, sino por líneas profundas que contaban historias de lucha, cansancio y pérdida. Vestía ropas sencillas, limpias, pero gastadas, como si ya hubieran vivido más de lo que deberían. Sus ojos evitaban el contacto directo con el magistrado, no por insolencia, sino como quien carga sobre sus hombros un peso demasiado invisible para levantar la cabeza. Sobre la mesa de la defensa, junto a la carpeta del abogado, había un pequeño sobre arrugado, casi escondido entre documentos. Dentro de él, doblada con cuidado, estaba una nota escrita con letra infantil, las palabras torcidas e irregulares cargadas de más sentimiento que cualquier informe podría contener. El abogado sabía que el papel estaba allí, pero no se atrevía a tocarlo, como si fuera algo demasiado íntimo para exponer en ese ambiente frío y calculador. En un momento de distracción, mientras el fiscal hablaba, el acusado pareció perderse en un breve ensueño, un patio soleado, el sonido de risas pequeñas, pies descalzos corriendo sobre la hierba. Era un recuerdo cálido que se disipó en el instante en que el sonido seco de la voz del juez lo devolvió a la realidad. Nadie en ese tribunal imaginaba que ese sobre guardaba una verdad capaz de cambiarlo todo. Y, si se leyera, no solo el caso sería diferente, sino el mismo destino del hombre sentado en el banquillo de los acusados. La sala se mantuvo en silencio cuando se llamó al siguiente testigo. Una mujer de pasos vacilantes se acercó al estrado, sujetando nerviosamente el micrófono como quien tiene en las manos un peso que no pidió cargar. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y comenzó a hablar. La voz, frágil al principio, temblaba en cada frase, como si cada recuerdo fuera una herida abierta. El juez la observaba con el mismo semblante impasible de siempre, pero, bajo la mesa, sus dedos apretaban el bolígrafo con fuerza, casi imperceptiblemente. El acusado, al escuchar esas palabras, bajó la cabeza, evitando mirar a cualquiera,
como si la vergüenza lo consumiera. En el público, la mujer de cabello recogido, aquella que parecía fuera de lugar desde el principio, mordía el labio inferior, intentando contener las lágrimas que insistían en surgir. La testigo hablaba de un gesto simple, pero profundo, que el acusado había tenido en el pasado, algo que no constaba en los autos y que contradecía la imagen fría de un hombre culpable. El aire se volvió pesado, y las personas presentes parecían contener la respiración, como si el menor sonido pudiera romper ese momento. Por un instante, los ojos del juez se desviaron de los documentos y encontraron los de la mujer en el público. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que una incomodidad naciera dentro de él. No sabía por qué, pero sentía que esa mujer cargaba algo que unía todo aquello, y esa sensación comenzó a corroer la fortaleza que había pasado años construyendo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en medio del siguiente testimonio, un sonido inesperado rompió el silencio, el tintinear metálico de una silla siendo arrastrada. Era la mujer de cabello recogido, levantándose apresurada, como si algo dentro de ella gritara que debía salir de allí. El juez, molesto por el movimiento, ordenó de forma seca que la sacaran del tribunal por interrumpir la sesión. Las miradas se volvieron hacia ella, y el guardia de seguridad ya se acercaba, pero en el instante en que la mujer tomó su bolso gastado para irse, un pequeño objeto cayó al suelo. Fue un clic suave, casi imperceptible, pero que resonó como un trueno para el juez. El guardia se agachó, recogió lo que parecía ser una fotografía antigua, sin pensarlo mucho, se la entregó directamente a él. Al sostener la imagen, el magistrado sintió que el corazón le fallaba un latido. Sus ojos, antes duros y entrenados para no vacilar, quedaron fijos en ese pedazo de papel descolorido. Era él, muchos años más joven, sonriendo de un modo que ya ni recordaba que fuera posible. A su lado, un niño de cabello claro abrazaba a una mujer, la misma mujer que ahora estaba parada frente a la puerta, lista para irse. La sangre desapareció de su rostro, y por un instante el tiempo pareció detenerse. El murmullo comenzó a crecer en la sala, pero el juez solo respiró hondo y, con voz temblorosa, dijo: «Señora, vuelva a sentarse». En ese momento, nadie pensaba más en el proceso en curso. Todos querían saber quién era ella y por qué ese juez, tan implacable, parecía a punto de derrumbarse. El silencio que siguió fue casi sofocante. El juez, aún sosteniendo la foto, pidió un receso inmediato, su voz cargada de una tensión que rara vez se escuchaba. Se levantó de la silla, caminó rápido hacia la puerta lateral y desapareció de la vista de todos, dejando atrás un tribunal confundido e inquieto. En la sala reservada, apoyó las manos sobre la mesa y permaneció inclinado, tratando de controlar la respiración. La imagen en la fotografía quemaba en su mente, trayendo recuerdos que había enterrado hace años, un amor interrumpido, decisiones tomadas en silencio y la distancia que, con el tiempo, se convirtió en un abismo. Ahora, esa mujer estaba allí, vinculada de alguna manera al acusado que estaba a punto de condenar. Ya no era un caso común, era algo personal, algo que atravesaba la frontera que siempre mantuvo intacta entre su vida y la ley. Cuando regresó a la sala, su postura ya no era la misma. Los hombros parecían menos rígidos, la mirada menos aguda. Pidió, en contra del protocolo, que se hicieran nuevas preguntas, que se recogiera un testimonio adicional. La fiscalía intentó objetar, pero él fue firme: este tribunal necesita escuchar todo antes de decidir. El abogado defensor, sorprendido, asintió inmediatamente. La sentencia, que minutos antes parecía inevitable, fue aplazada. Y, por primera vez en muchos años, el juez eligió escuchar al corazón antes de levantar el martillo. El tribunal se fue vaciando lentamente, como si cada persona aún tratara de entender lo que acababa de presenciar. La mujer permanecía sentada, inmóvil, los ojos fijos en el suelo, como si llevara el peso de todos los años que la separaban de ese momento. El juez, aún en la silla elevada, observó la sala hasta que solo quedaron ellos y algunos empleados dispersos. Entonces, se levantó en silencio y bajó los escalones, pasando junto a ella sin decir palabra, pero dejando que sus ojos buscaran los de ella, como si un diálogo entero sucediera en ese breve intercambio de miradas. Siguió por la puerta lateral y entró al pasillo vacío. Allí, se detuvo. Apoyó la espalda en la fría pared y respiró hondo, sintiendo un nudo apretar su garganta. No había nadie cerca cuando la primera lágrima escapó, deslizándose lentamente por el rostro que, ante los demás, siempre había sido de piedra. Cerró los ojos y, por unos segundos, dejó de ser juez para volver a ser solo un hombre,
un hombre que acababa de reencontrar un pedazo olvidado de sí mismo. Sabía que ese día no quedaría registrado solo en los autos del proceso, sino en un lugar mucho más profundo, en el recuerdo de que la justicia, por más rígida que sea, a veces necesita mirar más allá de las pruebas y escuchar al corazón. ¿Quieres que ajuste alguna parte para que quede más adecuada a tu estilo o canal?